Bien, hola, ¿cómo están? Esta es la versión 2.0 del video para la sesión. Entonces esta ya es la prueba número 2. Vamos a utilizar el puntero láser. Entonces aquí nosotros vemos entonces la ley de Ohm, que establece una relación entre la diferencia potencial voltaje y la intensidad corriente con la resistencia. Esto V en voltios, corriente en amperios y resistencia en ohmios. La intensidad es igual a voltaje sobre resistencia en el Sistema Internacional de Medidas. Entonces podemos ver que la intensidad está en amperios, la diferencia potencial en voltios y la resistencia en ohmios. ¿Listo? No se vale escribir en kiloohmios ni en miliamperios, etc. Por lo tanto, pues nosotros tenemos las relaciones para voltaje, para resistencia y para intensidad. Aquí está resistencia espejada, corriente espejada y voltaje espejado, como nosotros vimos en la sesión en clase. Un primer ejercicio resuelto para recordarles la parte de la lección. Entonces, ¿cuál es el valor de la intensidad en la corriente eléctrica? Con un voltaje de 12 voltios y una resistencia de 22 kiloohmios. Vamos a ver entonces la intensidad de la corriente eléctrica. Escogemos la fórmula que vamos a trabajar. Luego hacemos el reemplazo, voltaje por 12 voltios, pero la resistencia la tenemos que colocar en 22.000 ohmios. Miren que la resistencia está en 22 kiloohmios, pero tenemos que convertirla a 22.000 para poder reemplazarla. ¿Listo? Eso nos da en la calculadora una corriente de 0,00054 amperios, que también nosotros podemos colocar como 0,54 miliamperios. Eso ustedes lo tienen en sus apuntes de la clase anterior, antes de la pandemia. Tenemos el siguiente ejercicio que dice voltaje y corriente y nos están solicitando, perdón, voltaje y resistencia y nos solicitan el voltaje o la tensión o la diferencia potencial. Voltaje es resistencia por intensidad. Tenemos una corriente de 5 miliamperios. Lo mismo, cuando vayamos a repasar la corriente, la convertimos en 0,05 amperios, que es su equivalente. ¿Listo? Ahí vemos cómo se reemplaza para 0,005 amperios. Y el voltaje, entonces al multiplicarlo por 1, pues nos da 0,005 voltios, que podemos escribir como 5 milivoltios. ¿Listo? Siguiente ejemplo explicado. Pues tenemos un voltaje de 5 voltios con una corriente de 10 miliamperios. ¿Cuál es la resistencia? El problema es que tenemos en miliamperios. Entonces, primero encontramos la ecuación. Cuando vamos a hacer el reemplazo, tenemos que tener cuidado. Convertimos 10 miliamperios a 0,01 amperios. Y ahí sí podemos hacer el cálculo completo para 500 ohmios. Al combinar estas leyes podemos obtener unas más amplias. Aquí tenemos el círculo, donde tenemos las 4 magnitudes y pues cada una de las ecuaciones que necesitamos. Ahorita vamos a volver sobre ellas. Aquí hay un ejemplo de cómo nosotros podemos hallar algunas de esas. Por ejemplo, potencia, al reemplazar que corriente es voltaje sobre resistencia. Al reemplazar potencia también es voltaje cuadrado sobre resistencia. Y lo mismo cuando reemplazamos voltaje, potencia es corriente al cuadrado sobre resistencia. Bien. En un ejercicio, ¿cómo aplicaríamos esto? Entonces dice una cocina eléctrica tiene una resistencia de 8 ohmios. Pasamos y pasa por la cocina una resistencia, por la resistencia pasa una corriente de 12 amperios. ¿Cuál es el valor de voltaje que lo alimenta y la potencia? Pues utilizamos la ley de Ohm acá para calcular el voltaje porque tenemos corriente y resistencia y sabemos que pasan 96 voltios por la resistencia. Y la potencia, pues ahora es que sí tenemos el voltaje, potencia es igual a voltaje por corriente, y 96 por 12 da 1152 vatios o 1,152 kilovatios también podemos escribir. Y también potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Digamos, si nosotros colocamos acá, potencia es corriente al cuadrado por resistencia, y podemos hacer el cálculo directo de la potencia, que es 1552 vatios. Bien, aquí están los ejercicios que deberían ser entregados en un documento de Word en esta aula. Entonces, ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10, donde ya tenemos un A y un B que toca responder. Usted lo puede realizar en el cuaderno y sacar, digamos, el pantallazo en el cuaderno sería una foto, y lo añade a un documento de Word para entregar la respuesta y la sube a la plataforma. Bien. Tenemos el ejercicio 11 y el ejercicio 12 también para que usted revise y pueda hacer los cálculos
según pues lo que se explicó anteriormente. El tema nuevo es lo de circuitos en serie, que fue lo que nosotros logramos ver en la práctica que hicimos en clase en la última sesión presencial, pero pues aquí está con una pila. Si ustedes quieren de pronto montar el circuito, se lo sugiero con una pila, una batería, pero pues tocaría encontrar los bombillitos. Para eso pues tenemos una solución debido a que no podemos salir, no hay que comprar cosas, entonces usted desde su casa o pues con un amigo, un compañero, de pronto en la tienda de la esquina si puede ingresar a un café internet, pues o le pide el favor a un compañero y mira cómo puede descargar un simulador. En este caso el simulador que yo les traigo es el de Croclip, entonces él permite colocar los elementos, aquí tenemos el mismo interruptor que teníamos en clase y los bombillos para poder hacer digamos las prácticas pero virtuales. Circuito en serie con dos bombillos, aquí podemos digamos cómo conectar el tercer bombillo, para serie toca cortar porque hay un solo camino para la corriente. Aquí tenemos un ejemplo. En el circuito de la figura sabemos que la pila es de 4,5 voltios y los bombillos tienen una resistencia de 60 ohmios y de 30 ohmios. Se pide dibujar el esquema del circuito, calcular la resistencia total, la intensidad de la corriente, etc. Bien, para eso entonces tenemos el dibujo del circuito, ¿listo? Pero en el software pues nosotros lo dibujamos de esta manera. Tenemos dos bombillos, un interruptor y una fuente de 4,5 voltios. La resistencia equivalente es la resistencia 1 más la resistencia 2. 60 más 30 son 90 ohmios. La corriente es voltaje sobre esa resistencia equivalente o total. Entonces 4,5 voltios de la fuente sobre 90 ohmios nos da 0,05 amperios. O 50 miliamperios, que sería la corriente que circula por este circuito. Esa corriente sale de la fuente, circula por el bombillo de 60 ohmios y el de 30 ohmios también, pasa por el interruptor y vuelve a llegar al negativo. ¿Listo? El voltaje en el bombillo 1, si lo queremos calcular, corriente por resistencia 1, o sea, los 50 miliamperios por los 60 ohmios. Eso nos da 3 voltios y para el bombillo 2, la misma, pues ya nos toca con 30 ohmios, 1,5 voltios. La suma de estos dos nos debe dar el voltaje de la fuente. Nosotros vemos que en un circuito en serie, la suma de los voltajes nos da el voltaje de la fuente. Aquí tenemos el circuito en paralelo, las conexiones son diferentes, tenemos el interruptor, los bombillos, y aquí vemos cómo sería si añadimos otro elemento más al circuito paralelo. No es necesario cortar el circuito, sino que podemos irnos a los terminales de conexión. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo, el circuito en paralelo dibujado en el simulador, 60 ohmios, 30 ohmios, 4,5 voltios. Pero ahora pues no vamos a tener una única corriente atravesando los dos componentes, vamos a tener dos corrientes, una que va por este bombillo de 60 ohmios y otra que va por el bombillo de 30 ohmios. Las corrientes entonces son voltaje sobre resistencia. Los 4,5 voltios llegan a los dos elementos, por eso su voltaje va a ser de 4,5 voltios. Y aquí vamos a tener una corriente de 75 miliamperios y otra de 150 miliamperios. Por el bombillo que tiene menor resistencia está pasando más corriente. ¿Listo? Como es el doble, pues está pasando el doble de la corriente. La suma de las dos corrientes nos da la corriente total. Entonces, si yo sumo las dos corrientes, nos da la corriente total, que son 225 miliamperios, que son los que nos pide la fuente. La resistencia total es el voltaje total, que son el voltaje de la fuente, sobre la corriente total. Entonces sabemos que la resistencia equivalente es de 20 ohmios. ¿Listo? Para este caso se puede hacer ese cálculo. Tenemos otro ejemplo, entonces el ejemplo que se pide aquí, sabemos que una pila es de 4,5 voltios y la lámpara son de 60 y 30, calcular la intensidad y dibujar el esquema del circuito. Aquí tenemos el circuito en paralelo, ¿no? El circuito en paralelo los tenemos aquí, el circuito paralelo y el circuito serie. ¿Bien? ¿Cuáles son las características? Las caídas de tensiones. Entonces, si sumamos todas las caídas de tensión, es igual a la tensión de la pila o la fuente de alimentación. Las dos caídas de tensión. Y con respecto a la intensidad de la corriente, es la misma en todos los elementos. Entonces, la intensidad de la corriente es la misma en todos los elementos. Lo mismo para un circuito en paralelo. Digamos, lo que sumamos es el voltaje es el que es, la caída de tensión es la misma para cada uno de los elementos. Miremos acá. Y la intensidad es la que se suma y es diferente.
Entonces cada receptor o cada bombillo tiene una corriente diferente. Tenemos entonces el circuito en serie acá, que usted va a tener que montar en el software, así como está acá, con una fuente de voltaje aquí DC, porque pues ahí no tenemos fuentes de voltaje alternas. Tenemos un circuito en serie, tenemos los bombillos, bien, pero pues como en este caso los bombillos no nos permiten en este software colocarle la resistencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahí están las ecuaciones para hacer todo el cálculo. Pues usted lo puede montar aquí con bombillos, pero vamos a tener un inconveniente. Aquí la pila es de 9 voltios. Cambiamos la pila a 4.5 voltios, vemos cómo baja la intensidad de los bombillos en el software, pero no vamos a poder tener ni el interruptor. Y lo otro es que no tenemos bombillos a los cuales les podamos colocar, digamos, a esos bombillos no les podemos colocar la resistencia. En este caso, aquí a este lado, reemplazamos el bombillo por una resistencia de 60, que es equivalente a una de 30. El switch está abierto, entonces no pasa nada. Cuando cerramos el switch, vemos que sobre la resistencia de 60 caen 3 voltios, como eran los cálculos que tenían anteriormente. Por la de 30 ohmios pasa a 1.5 voltios y hay una corriente de 50 miliamperios, que es 0,05 amperios. Revisemos nuevamente para el circuito. Este es un circuito serie, entonces revisamos los cálculos del circuito serie. Aquí tenemos circuito serie y efectivamente tenemos 0,05 amperios, 3 voltios en el bombillo 1 y 1,5 voltios en el bombillo 2. ¿Listo? Igual esa información les va a quedar ahí para que ustedes, o ya la tienen en el PDF, para que puedan revisar los cálculos que se hacen en el circuito serie. Y así lo mismo tendrán que hacer ustedes con el circuito paralelo. ¿En qué ejercicios? Pues hay un ejercicio 1 que dice 3 resistores, uno de 90, uno de 60 y uno de 15 vatios, conectados a una fuente de 120 voltios. Aquí van a tener algunas opciones y algunos inconvenientes. Lo primero que hay que hacer es dibujar el circuito en el simulador, luego mirar cuál es el voltaje en los bombillos, cuál es la intensidad de la corriente de los bombillos y explicar lo que sucede con el circuito y verificar que la suma de las caídas de potencial es igual al voltaje de la fuente, que es de un circuito serie. ¿Listo? El ejercicio 2 es un circuito en paralelo, por lo tanto dibuja el esquema del circuito, cuál es el voltaje en los bombillos, cuál es la intensidad de los bombillos, la calcula primero y luego la verifica en el software y luego explica qué sucede con el circuito y verifica la suma de las intensidades. ¿Listo? Ejercicio 3, dos bombillos, potencia de 90 watts, de 60 watts y de 15 watts. Hace los cálculos y revisa. Aquí tenemos cómo se colocan los bombillos de 90, 60 y 15 watts en serie y en paralelo. ¿Listo? Aquí está el circuito mixto. Bien, que usted puede ingresar, ¿vale? Vamos entonces a proceder a la prueba del software de Cocodrilo para este taller. Eso lo voy a explicar en el siguiente video. Por favor, sigan atentos al canal y pues aquí estamos para la parte educativa, que es nuestra cuestión más importante. Espero que les haya servido a los que no han podido realizar los ejercicios y nos vemos en el aula. Muchas gracias. Hasta luego.